Yo tenía entonces 21 años. Vivía con mi padre en un barrio bastante acomodado. Hacía poco que había empezado la universidad, y este era el momento que había estado esperando toda mi vida para vivir este periodo de tiempo como una telenovela. Quería hacer un montón de amigos y chicas, pero lo único que tenía era un perro callejero. Era un perro callejero, y la única chica que tenía era mi mano derecha. Para ser honesto, yo no me atraían las chicas vivas. Cuando fui al psicólogo, me enteré de que era por resentimiento hacia mi madre, y tenía razón. Yo tenía una gran cantidad de odio hacia mi propia madre, y empezó cuando era muy joven. Viví muy poco tiempo en una familia de 4 miembros. Durante los 5 años que duró el matrimonio de mis padres, nacimos mi hermana pequeña y yo. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Mi hermana y yo estuvimos separadas durante mucho tiempo. Los tribunales parecían no tener fin. Al final decidieron que yo me quedaría con mi padre y mi hermana con mi madre. Esa fue la última vez que vi a mi hermana en esa época de mi vida, cuando tenía 3 años. Debido a su edad, no recuerdo mucho de ella. No recuerdo a mi madre porque después del divorcio, ella voló con mi hermana a otro país para empezar una nueva vida desde cero. Ni siquiera sé cómo ni dónde viven. Mamá dejó de cuidarme cuando se enteró de que estaba embarazada de su hija. Mi padre se hizo cargo de mi crianza. Desde niña, no supe lo que era el amor y los cuidados de una madre. Incluso según las historias de mi padre, ella no intentó acogerme después del divorcio. Solo quería llevarse a su hija, cosa que consiguió. Aunque esta situación es tan antigua como mi primer monopatín, el dolor y el resentimiento siempre han vivido en mí. Ni siquiera tuve mi primer beso, porque no sabía cómo tratar con el género femenino. Pero ese no era mi principal problema, hasta un momento. Un momento que empezó cuando mi padre se fue de viaje de negocios, en un viaje de negocios de una semana a otro país. Yo estaba haciendo mi vida normal, y esperaba que mi padre me trajera un montón de recuerdos. Pero el recuerdo que trajo esta vez fue un poco más de lo esperado. Trajo a casa a mi supuesta madre y a mi hermana. Siempre imaginaba por las noches una historia en mi cabeza sobre cómo me sentiría cuando las volvería a verlas, qué les diría y cómo reaccionaría. Pero no me di cuenta de que esto ocurriría así, en el pasillo de la casa de mi padre y mía. En ese momento tenía sueño, así que me limité a saludar perezosamente y me fui a mi habitación a dormir. No tenía ningún interés en hacerles muchas preguntas en ese momento, pero no podía dormirme porque mi padre vino a mi habitación. Me dijo que había conocido a su exmujer en un viaje de negocios, que habían pasado tiempo juntos, y se habían vuelto a enamorar, como la primera vez. Y él, sin dudarlo, los invitó a vivir con nosotros. Ahora vivirán con nosotros. Y yo no tenía a dónde ir. Nadie me pidió mi opinión. Decidí a la mañana siguiente salir de la habitación y tener una conversación. Quería saber muchas cosas, especialmente por qué me dejó, y por qué no había estado en contacto, durante tanto tiempo. Cuando salí a su cocina esa mañana, todo lo que vi fue a mi madre. Hablando con ella, no sentí absolutamente nada, ni rabia ni alegría, y me sentí aliviado de que ya no hubiera resentimiento hacia ella. Era solo una cirujana plástica vacía, que se había hecho un montón de cirugías plásticas en su cuerpo, totalmente estúpida, pero muy hermosa. Me di cuenta de que me alegraba de que ella estuviera fuera de mi vida. Durante el desayuno, mi supuesta hermana vino a nuestra mesa. Cuando la vi, me quedé sin palabras. Parecía una modelo de las revistas más caras. Una pelirroja con un cuerpo hermoso, labios carnosos y piel tan blanca como la nieve. La piel. Y fue entonces cuando me di cuenta de que por primera vez tenía esos sentimientos que hacen que mi corazón empezara a despertar. Después de un par de minutos después, corrí al baño para satisfacer mis sentimientos. Yo estaba conmocionado. Me di cuenta de que estaba empezando a sentir sentimientos ambivalentes. Por mi hermana. Empezaron a vivir con nosotros de forma permanente. Y ya habían pasado 6 meses desde su llegada. La veía todos los días, y cada vez me costaba hablar con ella debido a una extraña atracción hacia ella. No sabía dónde meterme. Intenté arreglarlo con un consejero, pero nada funcionaba. No me sentía atraído por ninguna otra chica, no me atraía en absoluto. Así que viví con ella más de 6 meses en la misma casa. Rara vez nos hablábamos porque ella también se sentía incómoda, y teníamos muy poco de qué hablar.
Pero eso hasta que nos reunimos los cuatro para cenar. Padre y madre decidieron tener una conversación extraña. Nos contaron lo que habían estado escondiéndose de nosotros toda la vida, de mí en particular. Resultó que mi padre tuvo una novia antes de casarse con mi madre. Eran jóvenes y fueron el primer amor del otro. Incluso después de romper, siguieron en contacto. Cuando el padre ya estaba casado con la madre. Su antiguo amor se quedó embarazada, pero el novio que la había la dejó. No tenía dinero, así que su madre y su padre la ayudaron con lo que pudieron e incluso la invitaron a vivir con ellos. Pero ella no era conocida por su buena salud, así que dar a luz era un gran riesgo para ella. Y los médicos tenían razón. El parto fue difícil y su cuerpo no pudo soportarlo. Los médicos solo pudieron salvar solo al bebé. No entendía muy bien por qué mi padre me contaba esta historia con tanto en detalle, hasta que me dijo que su bebé estaba IA. Rápidamente tomaron la decisión de acogerme como bebé y criarme como su hijo. Esta información me dejó estupefacta. El hecho de que mi madre hubiera resultado ser mi madrastra no me importaba porque nunca había pensado en ella como mi madre. Pero que mi padre no fuera mi padre fue una pena. Pero aún así, me crió bien. Así que rápidamente en aceptarlo. 3 años después, mi madre dio a luz a mi hermana de mi padre. Fue entonces cuando me di cuenta de la razón principal por la que mi madre me trataba así. ¿Por qué pasaba más tiempo con su propio hijo? ¿Y por qué no quería llevarme lejos y dejarme con mi padre? Esta información me hizo feliz. Porque ahora no me siento culpable por sentirme atraído por mí como resultó. Como resultó, no mi propia hermana. He tenido esta información en la cabeza durante una semana y me he dado cuenta de que ahora puedo simplemente secretamente jugar con mi mano en el baño, imaginando a mi hermana, no quiero. Bumbe. Esa misma noche decidí colarme en su habitación. Cuando entré, había bastante iluminada por la luz de la calle. La vi durmiendo en la cama. No pude contenerme y le toqué el hombro con la mano. Inmediatamente se abrió como si no hubiera dormido. Yo estaba tan asustado como ella. Nos miramos a los ojos durante 1 minuto, y entonces sus brazos me rodearon el cuello y no pude resistirme. Entonces nuestros labios entraron en contacto. Me di cuenta de que ella quería lo que yo quería. Nos regalamos una hermosa noche de amor. No nos importó si nuestros padres nos oían o no. Estas aventuras nocturnas continuaron durante los siguientes 6 meses. Yo era el hombre más feliz del mundo, pero lo mantuvimos todo en secreto. De todo el mundo, fingiendo que solo éramos hermano y hermana. A veces durante el día. Y fingíamos que no nos veíamos. Y por la noche teníamos juegos interesantes en la cama. En la cama por la noche. Esa fue la primera vez que aprendí sobre el cuerpo femenino y me di cuenta de las delicias de esa sensación. Lamenté que mi cuerpo se hubiera resistido. Se había resistido. Pero a medida que avanzaba el verano, se fue al campamento a trabajar a tiempo parcial como consejera, y mi confianza en mí mismo como hombre creció a pasos agigantados. Yo no quería detenerme solo en ella, y convenientemente, mi padre estaba fuera por negocios otra vez en un viaje de negocios, y mi madrastra se quedó en casa, durante días y días. Le hice insinuaciones que eran difíciles de confundir con otra cosa. No me sentía porque no era mi madre de sangre, y solo la había conocido, solo la conocía desde hacía 1 año. No era tan difícil conseguir lo que quería. Todo empezó cuando fuimos a la casa de baños. Hacía bastante calor, y nuestras miradas dejaban claro lo que queríamos. Queríamos. Ahí ocurrió todo. Desde entonces, fui a su habitación casi todas las noches. Ella siempre me estaba esperándome, con un precioso vestido de encaje. Así fue hasta que mi padre y mi hermanastra llegaron a casa. Yo no estaba contenta, pues aunque mi hermana era perfecta, mi madrastra era mucho más experimentada y liberada, mientras que mi hermanastra seguía siendo tímida. Interactuar con mi madrastra era más placentero. Sin embargo, ahora mi acceso a su habitación estaba bloqueado porque ella temía que mi padre nos pillara haciéndolo. Así que decidí pasar la noche con mi hermana, pero fui rechazado inesperadamente. Dijo que había encontrado un novio en el campamento, al que quería mucho y no quería traicionarlo. Me sentí desolada, enfadada y añorando nuestro tiempo juntas. Durante más de 3 meses viví sin mujeres en mi cama. Y entonces un día, antes de despertarme, mi padre irrumpió en mi habitación y empezó a ejercer violencia física. Acabé en el hospital, donde pasé varios días. Cuando me devolvieron todas mis cosas que estaban en la casa,
Encontré entre ellas una nota de mi hermanastra. Se disculpaba y confesaba que se lo había contado todo a mi madre, porque vivía con culpa hacia su padre. La madre, a su vez, se lo contó todo al padre, incluido el hecho de que yo me divertía con 2 mujeres al mismo tiempo. Mi padre me echó de casa y ni siquiera se pone en contacto conmigo. Perdonó a su esposa por pasar tiempo conmigo, pero a mí no me perdonaba. Tras recibir el alta del hospital, tuve que empezar una nueva vida adulta. Me mudé temporalmente con un amigo y su novia hasta que pude conseguir una habitación propia. Una habitación propia. Cuando me mudé, me di cuenta de que no quería irme, porque su novia se parecía mucho a mi hermanastra. Tenía un plan para lo que iba a hacer, pero lo que pasó después, te lo contaré en la siguiente historia. Lo que pasó después, te lo contaré en la siguiente historia. Si te interesa, dale a like y comenta esta historia. Sobre esta historia,